Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de junio de 2018 y esto es La Contracrónica. Desde hace 2 días tenemos en España nuevo presidente del gobierno. Se llama, como creo que no hace falta ni que os lo diga porque todos lo sabemos ya a estas alturas, tanto en España como fuera de ella. Se llama Pedro Sánchez, es el líder del Partido Socialista, que en una operación tan temeraria como audaz consiguió la semana pasada desalojar a Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno y ponerse él. Es algo que si nos hubieran contado hace solo 15 días no nos hubiésemos creído, pero bueno, el hecho es que la política siempre da sorpresas, especialmente este tipo de sorpresas, y hay que estar preparado para lo imprevisible. Y esto, la verdad sea dicha, era completamente imprevisible. Por de pronto no parece que vaya a convocar elecciones, quizás es pronto para decirlo, pero el hecho es que ya 2 días después no ha dicho en ningún momento que vaya a convocar elecciones de aquí a 2, 3, 4 meses vista, y parece dispuesto a gobernar durante el año y medio, 2 años que quedan de legislatura. Está en estos momentos Pedro Sánchez confeccionando su gabinete. Sabemos algunos nombres, como el de Josep Borrell, que parece ser que va a ir a exteriores. Bueno, parece ser no, va a ir a exteriores porque ya lo ha aceptado. Y entre tanto, unos y otros se han puesto a hacer cábalas, o nos hemos puesto a hacer cábalas, para saber cómo va a conseguir gobernar. Es decir, para un gobierno que parece así de primeras imposible, pero que no es del todo inviable, especialmente si lo miramos desde ciertos puntos de vista. Va a tener que hacer auténticos equilibrios sobre un alambre para mantenerse, con tan pocos diputados como tiene, y llegar con vida a las elecciones. La verdad es que Pedro Sánchez ahí se lo juega todo, todo, la existencia del PSOE, él mismo como presidente, así que no le va a quedar otra que hilar bastante fino. Como bien sabéis los oyentes habituales de La Contracrónica, a mí me gusta pensar de manera analógica, y no analógica por la cosa digital o analógica, sino por analogía. Entonces he estado viendo, me he pasado pues mi buena hora y media repasando las elecciones en España de los 2 últimos siglos, del siglo XX, bueno, lo que tenemos XXI, XX y buena parte del siglo XIX. Y una de las cosas que he advertido es que nunca antes, ojo, en España hay elecciones desde hace casi 200 años, bueno, origen en elecciones, ya en tiempos de el primer parlamentarismo en elecciones, con un censo muy limitado, un voto rico, un voto censitario, ¿no? Votaban muy poquitos, pero bueno, eran elecciones a fin de cuentas, y luego ya, pues a partir de la Restauración empieza el sufragio universal, luego ya entra el sufragio femenino en los años de la República, y bueno, los últimos 40 años, pues lo que tenemos que no ha cambiado. Bien, pues en casi 2 siglos no ha habido un gobierno con menos apoyo parlamentario que el de Pedro Sánchez. Es una cosa que me ha llamado la atención. Y cuando digo menos, es menos, es decir, en toda la historia del parlamentarismo español. Es decir, ni ahora, ni en tiempos de la República, ni en tiempos de Alfonso XII, ni de Alfonso XIII, ni de Isabel II. Por ejemplo, el caso de la República, que nos pilla relativamente cerca, fue hace solo 80 años, el PSOE de Julián Besteiro, allá por el año 1931, las elecciones que se convocaron justo después de la proclamación de la República, ganó el PSOE, pero ganó por poco. Fue muy ajustado, ganó con 115 escaños, había entonces muchos más que ahora, eran 470, no sé, a poco que conozcáis el Congreso de los Diputados, el Palacio de las Cortes, uno piensa y no sé cómo entraban ahí 470, si ya 350 están relativamente apiñados, pues realmente pequeño, los que hayáis estado allí lo sabréis, es un hemiciclo hecho hace ya un montón de tiempo, 1850 creo que es, así que ya también va para 200 años. La cuestión es que Besteiro tuvo en el año 31 el 24,5% de los votos. No le quedó otra que forjar una coalición republicano-socialista que, inestable como era, pues dio lugar a elecciones anticipadas solo 2 años más tarde, en el año 1933, más un vuelco político en aquel año. La coalición, que había nacido en las elecciones del 31, entró en crisis y Niceto Alcalá Zamora, que era presidente de la República, tuvo que disolver las Cortes y convocar elecciones. Bien, esto es
el caso o el precedente más similar que podemos encontrar o que he podido yo encontrar en mi investigación somerísima. Por lo demás, tampoco es una cosa para publicar un paper, pero lo suficiente como para hacerme una idea general sobre los que han ganado elecciones y ojo, en este caso Pedro Sánchez ni ha ganado elecciones, pero vamos, que las han ganado, que han gobernado, mejor dicho, con muy pocos votos, de muy pocos escaños, en una palabra. Pedro Sánchez se dispone a gobernar, por lo tanto, con solo 84 escaños, sobre 350, eso sí, y un 22% de los votos, es decir, algo menos de los que tuvo Besteiro allá por el año 1931. Ojo, votos que son muy pocos los que tuvo el PSOE en 2016. No llega a 5,5 millones, 5.400.000 votos. Y aquí hay algunas diferencias, a diferencia de Besteiro, de Azaña, de Marcelino Domingo, es decir, de aquella coalición que se forjó en el año 1931, Pedro Sánchez no tiene coalición alguna, más allá del variopinto grupo de partidos que se sumó a la moción de censuras de la semana pasada para tirar a Mariano Rajoy, nada más. Y no se firmó acuerdo alguno, se propuso la moción de censura, la propusieron ellos, y una moción de censura un tanto temeraria, tal y como la vimos al principio, y a ese barco se subió un montón de gente, ¿no? De partidos, pensando que era una oportunidad de oro para sacar a Rajoy de la Moncloa, porque Rajoy, como todo el mundo sabe, no caía bien absolutamente a nadie. Y cuando digo absolutamente a nadie, tampoco a los de su propio partido que no estuviesen viviendo directamente de él, es decir, que no estuviesen comiendo de su mano, y más allá de comer de su mano tampoco caía. Rajoy es un ser tan extraordinariamente antipático para todo el mundo que hasta los que vivían de él le ponían verde a sus espaldas. Esa es la realidad. ¿No? Había creado un montón de intereses, pero ni un solo afecto, a diferencia de, por ejemplo, José María Aznar, que sus fans, tanto fuera como dentro de la política, lo sigue manteniendo. Y Aznar salió del poder hace ya un montón de años, pues casi 15 años, o Felipe González, o incluso, me atrevería a decir, el propio José Luis Rodríguez Zapatero, pero Mariano Rajoy no lo ha conseguido. Bien, esta pirueta imposible de Pedro Sánchez, porque fue una pirueta imposible que no nos creíamos ninguno de nosotros, los que observamos el día a día de la política española, era una pirueta imposible, pero era muy audaz. Y los audaces, como os decía la semana pasada, a los audaces les ayuda la suerte, les ayuda la diosa fortuna. En este caso, no eres muy audaz, te la puedes pegar y te das un coscorrón de padre muy señor mío, pero si triunfas, te llevas un premio considerable. En este caso, Pedro Sánchez se ha llevado el premio gordo, es decir, consiguió reunir los votos de una manera un tanto milagrosa necesarios para desalojar al PP del gobierno y ponerse él, que en principio todo el programa, como también os comentaba en el programa del viernes pasado, esa era su idea. A partir de aquí tiene que empezar a desarrollar algo, sobre todo si se quiere quedar a gobernar 18 meses, 2 años, es decir, aunque sea solo un año, necesita poner algo sobre la mesa, ¿no? Que sea algo que no vaya a cumplir, que poco va a poder cumplir, porque no va a poderlo sacar adelante, pero bueno, que una vez ha sacado a Rajoy necesita decir, bueno, estoy aquí y quiero el poder para algo. Ojo, que tampoco sería raro que no dijese nada, que se limitase a sobrevivir. Mariano Rajoy lleva, entre comillas, durando en la Moncloa desde hace un montón de años. Había rechazado o había renunciado ya hace mucho tiempo, hace años, a las ideas, a las reformas, etcétera, y se conformaba con durar, con estar en el poder, con ocuparlo, en una palabra, ¿no? Bien, pues a partir de aquí, una vez ha salido este hombre, ha salido Rajoy de la Moncloa, ya no está gobernando. Dentro de unos 2 meses nos habremos olvidado de él. La política es así de puñetera, a no ser que él se empeñe en estar, y no olvidemos que Rajoy es básicamente un perezoso, es decir, es un vago de 7 suelas, y no creo que tenga mucha actividad política. No la tenía siendo presidente, no la tuvo en la oposición entre 2008 y 2011, esperó a que Zapatero perdiese las elecciones, pues nada indica que la vaya a tener ahora, ¿no? Bien, habida cuenta de esto, lo que tenemos delante y el nombre que más vamos a escuchar en los próximos meses, incluso diría que el próximo año, va a ser Pedro Sánchez, pero no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer. No tenemos ni idea. Y es un misterio que con solo 84 diputados propios preludia, por lo menos a mi juicio, un desenlace funesto, si no sabe gestionarlo bien. Ojo, que si sabe gestionarlo bien,
Si sabe hacerlo, sabe poner en su sitio todos los dardos, quizás sea presumir mucho, ¿no? Pero si lo sabe hacer, podría incluso ganar las próximas elecciones. Podéis pensar que esto es quizá una locura, ¿no? O que me cae muy bien Pedro Sánchez y deseo que las gane. No, ni me cae bien ni deseo que las gane. Yo no me cae bien ningún político. Que lo sepáis, bueno, lo que lo escucháis ya lo sabéis. Por cierto, ni le conozco, ni le he tratado, ni pienso conocerle, ni pienso tratarle. De los políticos hay que mantenerse cuanto más alejado posible y que no haya, si has podido permitirte el lujo de no dar la mano a ninguno, mejor todavía. No por nada, sino porque creo que el periodismo y la política son como el agua y el aceite, son directamente incompatibles para nosotros y para ellos. Bien, 84 diputados creo que a la vista está que son pocos, en el Congreso hay 350, es decir, para sacar adelante una ley orgánica, por ejemplo, hace falta mayoría absoluta. Congresos hacen falta 176, es decir, más del doble de lo que tiene ahora mismo en propiedad. No sé si yo fuese Pedro Sánchez me preocuparía. Tened en cuenta que Rajoy tenía 137. Eran pocos, era una minoría. Era hasta ahora era con lo menos que se había gobernado. Nos parecían una auténtica miseria. A mí me parecía complicado llegar a gobernar con eso, pero a pesar de todo se ha pasado casi 2 años. Así que nada impide que este hombre, con solo 84, se pase otros 2 años. Hay que decir, en el descargo de Mariano Rajoy, que tiene mucha experiencia, es un tipo muy cuco, es bastante más mayor que Pedro Sánchez, conoce bien esto y sabe ponerse de perfil, conoce bien cómo funciona el Parlamento, conoce bien cómo funciona el sistema, estaba rodeado además de empollones tipo Soraya y compañía que le tenían bien asesorado sobre cómo dilatar las cosas sin nadie, cosa que no sé si Pedro Sánchez va a hacer lo mismo, no sé si hay tantos abogados del Estado, sinceramente, en el PSOE, según tengo entendido, ni un cuarto de la mitad, pero bueno, en fin, ¿no? Tampoco dispone de ningún socio. Sí, no dispone de diputados, pero no dispone de ningún socio enteramente fiable. Mariano Rajoy había conseguido llegar a algo parecido a un acuerdo con Ciudadanos a principio de la legislatura, que arrancó con la investidura aquella en el mes de octubre de 2016. No era un pacto de gobierno, propiamente dicho, los de Ciudadanos no entraron en el gobierno ni nada por el estilo, pero bien, era un socio aproximadamente fiable. Pero Sánchez no lo tiene. Tiene unos apoyos que no le apoyaron a él, sino apoyaron que se fuese Mariano Rajoy. Claro que podría buscarlo. Ahora ya que está en el poder, y el poder es muy apetitoso y muy atractivo para cualquiera, podría buscarlo entre lo disponible dentro del hemiciclo, ¿no? Podemos pensar, bueno, pues Podemos, ¿no? Es un socio más razonable, de izquierdas ambos. Pues que no le llega, aunque llegase a un acuerdo, aunque alcanzase un acuerdo, sería incluso una coalición más corta si la de Ciudadanos y Partido Popular se quedaban en 169, es decir, a 7 escaños de la mayoría absoluta. Estos creo que se quedan en 155, una cosa así, a más de 20 escaños de la mayoría absoluta. Si buscase un acuerdo con Ciudadanos, ojo, no sea la primera vez, ya llegó un acuerdo después de las elecciones de 2005, se quedaría todavía más lejos. Es decir, esto nos viene a decir que se va a ver obligado a hacer un auténtico encaje de bolillos con casi cualquier cosa. Supongo que él lo sabe y, bueno, por supuesto que lo sabe, y dentro del PSOE tiene que estar más de uno tiene que estar temblando, porque hacer frente a un gobierno con tan pocos escaños, sin aliados fijos y con un montón de enemigos potenciales enfrente, pues lo mínimo que a uno le dan ganas es de temblar. Claro que Pedro Sánchez podría perfectamente renunciar a gobernar durante todo este tiempo, durante el próximo año y medio, los próximos 2 años. Es decir, limitarse a ocupar la Moncloa, a ocupar la cúpula de la administración, que en eso es lo que está ahora mismo, a ir tirando con lo que hay. Eso evidentemente le coloca a merced de todo el arco parlamentario, tanto desde la derecha como desde la izquierda, los nacionalistas. Si
decide hacer esto. Que es, por otro lado, no me gusta hacer predicciones, pero creo que es lo más probable, o lo que por lo menos él ha decidido hacer. Es decir, que no creo que vaya a convocar elecciones en 2, ni en 3, ni en 4 meses. Es decir, que pretende, como decimos en España, comerse el turrón en la Moncloa. Y además tiene enfrente a todo el arco parlamentario y de una manera un tanto anárquica. Porque los golpes le pueden llegar de cualquier lado. De cualquier parte, de cualquier rincón, de cualquier escaño, le puede llegar una bofetada. Porque ha llegado al gobierno en un momento un tanto peculiar. No hace un mes, ni dentro de un mes. Ha llegado en un momento francamente peculiar. Los presupuestos ya estaban aprobados, se habían aprobado poco antes, lo había aprobado el Congreso, la Cámara Baja, pero faltaba que pasasen por el Senado. Todavía no han recibido el plácet de la Cámara Alta. Que no pasa nada, en el caso de que no reciban el plácet de la Cámara Alta, volverán de nuevo a la Baja, pero esto puede pero alargar bastante el trámite. Y además en el Senado pueden aparecer enmiendas que se tienen que volver a discutir en el Congreso. Bien, en el Senado la correlación de fuerzas es muy distinta a la del Congreso. Normalmente no lo suelen ser 2 cámaras que desde el punto de vista de diputados y senadores son muy parecidos en porcentajes, ¿no? Pero desde el año 2015 el Partido Popular ha tenido unos resultados pésimos en el Congreso de los Diputados, que se vota con una lista, mientras que en el Senado unos resultados buenos o muy buenos. Hoy por hoy en el Senado el PP disfruta de una mayoría absoluta muy holgada. Tiene 149 escaños en el Senado, es decir, 87 más que el Partido Socialista, que solo tiene 62. En el Senado hay 266 senadores. En principio, Pedro Sánchez ha aceptado quedarse con los presupuestos de Rajoy. Eso es lo que ha dicho y además no es que lo haya dicho ahora, sino que lo dijo antes. Bueno, entre otras cosas porque los votos del PNV durante la moción de censura dependían precisamente de eso, de que estos presupuestos siguiesen vigentes. Beneficiaban muchísimo al País Vasco y al gobierno vasco, más que al País Vasco, no confundamos. Y se habían peleado los 5 diputados del PNV para que estos presupuestos, que benefician tanto al gobierno vasco, saliesen. Y esos diputados resultaron ser la clave y no hubiesen apoyado la moción, luego no hubiesen hecho a Pedro Sánchez presidente del gobierno, si no se hubiese comprometido previamente a respetarlos. Al menos esa parte, tiene que comprarlos todos, ha tenido que comprarlos todos, no solo la parte del PNV. Los presupuestos son la principal herramienta de política económica, eso lo sabe todo el mundo. Al final, los presupuestos se condensa la política económica de un gobierno, en todo, en qué se gasta el dinero, en una palabra. Sánchez, por lo tanto, tendrá que emplear la herramienta que le ha dejado el Rajoy. Simplemente, es decir, va a terminar, y esto ya le están acusando, haciendo la política económica del tipo al que ha sacado del poder. Para los de 2019, que al paso que vamos se estarán tramitando dentro de un año, podría ya diseñar unos presupuestos propios. Pero claro, si al PP le costó poner de acuerdo a 3, lleva meses y meses tratando de poner de acuerdo a 3, a Ciudadanos y al PNV, Sánchez tendrá que sumar muchas más voluntades. Ojo, a un año de las elecciones, que no es precisamente fácil y que todo el mundo hace sus cálculos. En lo que eso llega, que llegará evidentemente, sobre todo si quiere quedarse ahí, pues tendrá que vérselas con Podemos, que es o ha sido su gran aliado durante la moción de censura. Es previsible que Pablo Iglesias, sabedor de que las urnas serán la espada de Damocles del recién llegado, pues le martillé mañana, tarde y noche, continuamente en el Parlamento, en la calle, en los medios de comunicación, esté dando la paliza con la idea de que Sánchez en realidad es la continuación de Rajoy y que a los hechos se remite porque está aplicando sus presupuestos, se está gastando el dinero en lo mismo, está sirviendo a Bruselas y al control del déficit. Bueno, todas estas cosas de las que
esta gente saca petróleo, que en realidad es la continuación del PP, que no ha habido ninguna, el PPOE y el régimen del 78, en fin, todo esto que se dice tan a menudo desde hace mucho tiempo, el bipartidismo, dos caras de la misma moneda, y que él representa a la genuina izquierda. Luego, de cara a las elecciones, eso el votante de izquierdas tiene que descontarlo. Es previsible que Iglesias vayan por ahí, a no ser que cauterice esa vía metiéndoles en el gobierno, que es una posibilidad todavía hoy. No olvidemos que, descontando los intereses puntuales, el verdadero enemigo de Pedro Sánchez no es el PP. Es básicamente Ciudadanos y en cierta medida Podemos. A fin de cuentas son los responsables en última instancia de que el PSOE haya pasado de 11 millones y pico de votos en el año 2008 a 5 millones y pico, a 5.400.000 que tuvo hace justo 2 años, en junio del año 2016. Aquí Sánchez tendrá que sopesar muy bien a quién complace, porque la mayor parte de las veces solo podrá complacer a uno y a la vez enfadar a todos los demás. Es inevitable. Es decir, si se entrega, pues por caso, a la facción nacionalista de toda esta gran coalición, insisto, gran coalición entre comillas porque no existe nada parecido a eso, pues le pondrá en bandeja la campaña de Ciudadanos. Si lo hace, si se deja llevar por la facción comunista, pues el beneficiado será Ciudadanos también, por supuesto, va a ganar de cualquier manera, y el Partido Popular, que, ¿no veis cómo nos han sacado a nosotros y están aquí ya los bolivarianos y el riesgo que existe y bla, bla? Bueno, por eso digo que tiene que hilar finísimo. Es decir, que las presiones van a ser brutales desde ambos lados. El PNV querrá aprovechar porque este momento, en otra igual no se va a ver, este momento de aparente debilidad en el gobierno central, pues para arrancar concesiones nuevas. Podemos, por su parte, insistirá en disparar el gasto, subir el salario mínimo, enfrentarse con Bruselas. Bueno, lo previsible. Y respecto a los independentistas catalanes, que siguen ahí, pues seguirán con la misma canción. Bueno, la que cantan todos los días. Pero ahí tiene otro problema. Y es que lo que van a pedir no depende del presidente del gobierno. Se llame Mariano Rajoy, se llame Pedro Sánchez, se llame Albert Rivera o se llame Perico el de los Palotes. Es decir, que no puede soltar a los políticos presos ni puede pactar un referéndum. Porque ambas cosas se escapan a las competencias del presidente del gobierno. Tampoco podrá aprobar ni pasar ninguno de los puntos de su programa de las últimas elecciones, por una razón simple que creo que va de suyo, que es que no tiene diputados suficientes, carece de fuerza. Y en el caso de encontrarse apoyos para algún proyecto propio, le hace la reforma laboral, pues lo que se encontrará de frente es que le van a advertir que hay riesgo de que la creación de empleo se detenga y vuelva gente al paro. Y le culpen a él, ya no pueden culpar a Rajoy, claro. Y la creación de empleo, la verdad es que sigue a buen ritmo. Empezó a crecer el empleo allá por el año 2015 y no se ha detenido. Se está creando más de 500.000 de puestos de trabajo al año. Y eso se percibe en la calle. Y pues por ahora no parece que no ha dado pistas de que vaya a decaer, al menos en el corto plazo. Yo creo que la idea de Pedro Sánchez, que recordemos es un tipo joven, tiene 46 años, es que este año y medio, 2 años que le quedan, o que él se ha puesto a sí mismo, le sirvan como trampolín para ganar con solvencia las elecciones de 2020. Unas elecciones en las que es harto probable que Mariano Rajoy ya no esté, pero sí otros líderes que son de su edad. Albert Rivera, por ejemplo, o el propio Pablo Iglesias. Y claro, para llegar en condiciones de ganar esas elecciones, no puede cometer errores ni significarse como un radical, ¿no?, de cara a las instituciones europeas. Esto lo que nos viene a decir es que la de Sánchez, por lo menos, por pura intuición, será una legislatura, una media legislatura, anodina,
de mera transición, en la que, sin embargo, el PSOE se lo jugará todo en este año y medio, 2 años. Porque si consigue cuadrar el círculo, y cuidado que va a ser difícil, no irritando demasiado a nadie, pues un partido que hasta ayer estaba desahuciado, completamente desahuciado, podría convertirse en el gran triunfador de las próximas elecciones. Es lo más caprichoso de todo esto. Claro que eso, con alguien tan ambicioso, pero a la vez tan limitado como Pedro Sánchez, quizás sea esperar demasiado. Tengo llamadas sobre este tema de la moción de censura y del nuevo gobierno de Sánchez, como no podía ser menos, porque obviamente en los últimos días en España no se ha hablado de otra cosa, solo faltaba, se cambia muy pocas veces, esto no es Italia, que se cambia muy pocas veces de primer ministro, que no olvidemos, Pedro Sánchez es un primer ministro, aunque le hayan puesto ese nombre de presidente del gobierno, no es presidente de España, ni nada que se le parezca. España no tiene presidente, lo ponían el otro día en Twitter y andaban todos los peperos cabreados como monos. No, porque este hombre, Rajoy, se despidió como presidente de España, que no ha sido presidente de España. El último presidente de España fue Manuel Azaña, que fue presidente de la República. Ya está. El resto, desde entonces, tenemos rey y no hay presidente. Hay un primer ministro al que se le puso ese nombre, a que habría que quitárselo mañana, que eso de presidente del gobierno. Primer ministro, nada más. Es el primero de los ministros y te vota el Congreso de los Diputados. Ni siquiera te eligen los españoles. Bien, pues del nuevo gobierno de Sánchez, pues bien, la primera de las llamadas me llega de Valencia y es de Juan Luis. Bueno, me voy a atrever a hacer una profecía sobre, en fin, lo que va a ocurrir en este año y medio de gobierno Sánchez. Yo sé que no te gustan las profecías, no crees en ella, pero en fin, me voy a atrever. Yo creo que los analistas, se están equivocando, y me atrevo también a decir esto, ¿no? Probablemente el mejor diagnóstico de lo que iba a ser este gobierno lo hizo la representante de Coalición Canaria en la sesión de investidura, cuando le dijo al señor Sánchez que era el primer acto de la campaña electoral. Y en efecto, lo que va a hacer es campaña electoral. Es decir, no tiene que hacer nada, quedarse quieto. Es decir, hacer una serie de gestos iniciales que no tengan un coste alto, evidentemente quitar el 155, ya crea un comisionado para el tema de la pobreza infantil, algún tema de política de género, retocar quizá algo las leyes laborales y ya está. Marear la perdiz con eso y mantener el fuego de la coalición anti-Rajoy. Es decir, seguir siendo la oposición a Rajoy. Y aguantando eso, no tiene que ceder nada ni a los nacionalistas ni a Podemos. Es más, a medida que se acerquen las elecciones, será muy bueno que aguante, se haga el más españolista y el más anticomunista, por decirlo así, y que se ponga en contra a Podemos y a los nacionalistas, porque eso le favorece para las elecciones. Claro, captaría a todo un electorado que estaba decepcionado por las posiciones que estaba tomando y que tenía miedo a que cediera ante los nacionalistas. No tiene que ceder ante nadie, porque no van a meterle una moción de censura. Lo único que tiene que hacer es llegar así hasta las elecciones y con Podemos y con los nacionalistas en contra. Quizá no gane las elecciones, pero desde luego ha salido mejor parado que lo que estaba hace una semana. Tanto más cuanto que, como dijo alguien en su momento, el carisma lo da el poder y ya está en el poder. En fin, esta es mi profecía, ya veremos qué ocurre. Y enhorabuena, Fernando, por todo tu trabajo. Pues así es, Juan Luis, es más o menos esta línea lo que comentas con lo que he dicho yo en el programa de hoy. Yo creo que va a hacer algo parecido al estafermo, esto que decía Pedro J, ¿no? que estaba haciendo Rajoy. Bueno, pues va a hacerlo durante los próximos 18 meses. Claro, el riesgo es que le terminen tirando, ya sabes, a los estafermos. Mira lo que le pasó a Rajoy. Bueno, han tardado 8 años en tirarle, pero al final lo ha conseguido. Pero Rajoy es mucho más listo, más intrigante, más traicionero que el propio Pedro Sánchez, y ha conseguido aguantar lo mismo
al segundo empellón, pues lo tiran al suelo, ¿no? Bien, vamos con otra más. Esta es de Fernando, que tiene una cuestión sobre, en este caso, sobre la no dimisión de Mariano Rajoy. Muy buenas, Fernando. Una pregunta rápida. ¿Por qué Rajoy, si le echan, puede seguir siendo presidente del PP, pero si dimite, como presidente del gobierno, tiene que irse del PP? Muchas gracias, un saludo. Pues mira, Fernando, yo creo que a lo que comentas, la pregunta que te haces, yo creo que es porque le han echado y no se ha ido. Básicamente su idea es esa. Es decir, no ha tirado la toalla, en una palabra. Es decir, que si dimite como presidente del gobierno, significa que tira la toalla. Claro, si tira la toalla del presidente del gobierno, no la va a tirar de presidente del PP. Solo faltaba. Ahora puede decir que no, que él no quería irse, que él estaba en plenitud de facultades para seguir mandando, pero que han llegado, no le han dejado, han llegado estos y le han sacado de mala manera y tal. Luego hay otro elemento que no se suele tener en cuenta, pero que está ahí. Es decir, no hay líder en el PP, sobre todo los antiguos y Rajoy de los antiguos, que no esté asediado por 1000 sospechas judiciales, investigaciones y demás. Y no olvides que si es presidente del PP puede seguir siendo diputado. Si dimite como presidente del PP, ya directamente se puede ir a su casa. ¿A qué pintas en el Congreso? Ya ni eres presidente del gobierno ni presidente del partido, pues como hizo hace muy poquito Cristina Cifuentes, que renunció a su escaño en la Asamblea de Madrid, pues en este caso tendría que hacer lo mismo y se desaforaría, que es lo que más teme un político, especialmente un político que ha estado metido en ciertos trapiches, y los políticos de la generación de Rajoy dentro del PP han estado todos, sin excepción, ya sea por activa o por pasiva, metidos en estos trapicheos, ¿no? Muy bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que también habla sobre este mismo tema, obviamente, y dedica hoy su comentario diario a la moción y muerte de Mariano Rajoy. Sin mayoría absoluta y con un escándalo de corrupción y fraude fiscal, la posición de Mariano ha resultado insostenible. No tenía más votos y no tenía un partido más limpio. Su balance es una política exterior desconocida, una política económica de látigo fiscal y una deuda galopante, una defensa de la nación que ha permitido a Torra presidir el gobierno autonómico catalán y una manera de entender la política que se puede resumir en una palabra: bolinaga. Ahora llega Pedro, también sin mayoría absoluta y sin visos de poder gobernar más allá de con gestos, con concesiones y con dilaciones, que nos van a costar euros y cohesión. Todo para acabar en unas elecciones que poco podrán solucionar. No es que vengan curvas, es que nos hemos salido de la carretera y hemos perdido el norte. Todo se puede reconducir, pero ya sabemos que ni es seguro ni será pronto. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy. Mañana volveré, por supuesto. El jueves no, ya os lo comentaba la semana pasada, vamos, hace 2 días, no, un día el domingo, creo que os lo decía. Del jueves al domingo no habrá programa no por nada, no porque no tenga ganas de hacerlo. A mí siempre me gusta todos los días. Para mí esto, aparte de mi trabajo, es el mayor placer que encuentro en todo el día, es hacer la contracrónica y prepararla. Pues que tengo que irme a España, tengo que ir a Turquía, tengo que viajar hasta ese país para hacer un reportaje. Y claro, como bien sabéis, pues Turquía tampoco es que esté aquí al lado. Necesito llegar, volver, y además voy allá a 3 ciudades y entonces Turquía no es pequeño, como bien sabéis, hay que volar de una ciudad a otra. Entonces necesito como mínimo 4 días, que van a ser del jueves al domingo. De tal manera que en principio, y si todo sale conforme a lo planeado, estaré de vuelta aquí el jueves. Pero vamos, ojo, que mañana estoy aquí otra vez, es decir, que esto no me iré hasta el jueves. Así que, queridos amigos, hasta mañana.